Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo muerto y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estos son los elementos de esta mañana de la vida del Espíritu en el ejemplo y en la historia de la parábola del hijo menor. El hijo menor representa a aquel hombre, aquella mujer que se ha ido lejos del lado de Jesucristo, que en un momento vivió la vida loca, en un momento vivió perdidamente y desperdició todo hasta que entró en sí, se levantó y decidió regresar al Padre. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en esas condiciones? Lejos del Padre. Pero un día se nos alumbró el bombillo por la gracia de Dios, alguien vino y nos habló, alguien nos motivó, algo pasó dentro de nosotros y nos levantamos y regresamos a los brazos del Padre. Y ahora el Padre extiende unas palabras de bendición para su Hijo. Y es que es aquí donde empiezan los elementos de nuestra vida espiritual, de la vida del Espíritu. Cuando nosotros regresamos al Padre, dice la Escritura, las cosas viejas, así que usted no tiene que vivir cosas viejas. Aló. Usted no puede acostumbrarse a vivir cosas antiguas en su vida. Usted no puede acostumbrarse a la misma historia que fue en un tiempo. Su vida en Cristo ahora tiene que ser nueva, porque el Padre con este hijo quería darle una historia totalmente distinta. Por eso dio la orden a sus siervos de que lo primero que debían darle a su hijo en la vida del Espíritu es un vestido nuevo. Usted y yo, cuando venimos a la vida cristiana, nos devolvemos de nuestra vida pasada, veníamos con nuestras vestiduras que eran equivalentes, lo que dice la Escritura, a trapos de inmundicia. ¿Usted sabe qué significa eso en la cultura oriental? Los trapos de inmundicia eran las toallas higiénicas de ese tiempo. Se usaban pañales para las mujeres en sus días difíciles o en sus días de menstruación. Ahora usted se imagina lo difícil que puede ser para las mujeres si hoy es difícil. En ese entonces era peor. Y así eran nuestras vidas, nada gratas, nada fáciles. Y entonces el Señor nos quitó esas inmundicias de ropa y nos vistió de lino fino, limpio y resplandeciente. Usted no ha entendido esto. Estábamos andrajosos, estábamos sucios, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nuestra vida en el Espíritu es una vida de realeza, una vida de un nuevo vestimenta, de una nueva historia para nosotros. La vida del Espíritu, entonces, en el primer elemento tiene que ver con el vestido. De eso ya hablamos y no me voy a detener mucho más ahí. Así que esta vida del Espíritu lo que hace en el primer elemento es que nos cubre y nos reviste de Cristo. Dice el apóstol Pablo: ahora vosotros estáis revestidos de Cristo. ¿Usted se puede imaginar esto? El hijo viene andrajoso, con sus vestiduras sucias, y ahora el padre le da una nueva vestimenta. ¿Y qué hace el hijo? Se mira, y aunque no es digno, empieza a disfrutar de una nueva historia en él. La vida del Espíritu tiene que ver con tu vida de estar siempre con un mejor vestido cada vez. Tiene que ver con elementos de nueva vida. Tiene que ver con que Cristo está sobre ti, en ti, dentro de ti. Y es Él quien nos hace ahora sus hijos, los hijos de Dios.
Y él entonces estaba muy contento de haber regresado a casa y estaba feliz de que el padre le haya dado un abrazo y un beso, y ahora se regocijaron. Dice la Biblia en el verso 24, y comenzaron a regocijarse. La vida cristiana, usted y yo, en la vida del Espíritu, tiene que ver que en su vestido usted tiene que verlo y empezar a regocijarse de saber de que Él te lavó, de que Él te limpió y que ahora eres llamado su hijo. Tenemos que estar regocijados de saber de que tenemos una vida en el Espíritu en nuestros nuevos vestidos. Ahora, esta vida del Espíritu tiene que ver el vestido con nuestra vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad conviene a su casa, porque la santidad es carácter de Dios que viene a nosotros. Si usted y yo no nos vestimos de sus vestiduras de santidad, del carácter de Cristo, entonces regresaremos a la historia antigua, y ese no es el llamado. La vida del Espíritu tiene que ver con ese proceso de santidad de nuestra vida. No que usted ya sea perfecto, es un proceso de santificación por la vida del Espíritu en su vida y sus decisiones diarias basadas en la palabra de Dios, para que usted pueda seguir creciendo. La segunda cosa, el segundo elemento que le da el Padre a su Hijo, ¿cuál es? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Está usted ahí en el versículo? Y poned un anillo en su mano. La orden del Padre a sus siervos, ¿cuál fue? Que trajeran un anillo, y ese anillo lo pusieran ¿dónde? ¿En dónde? Que lo colocaran en la persona de su hijo. Entonces los anillos en la vida antigua, los anillos mencionados en la Biblia, tienen que ver con sellos. Dice la Biblia, ponme como un sello sobre tu corazón. Los sellos entonces servían como símbolos de dignidad y de autoridad, porque en la antigüedad no tenían tanta seguridad como la de hoy. Entonces las cartas, se derretía cera cuando se cerraba una carta y se colocaba el sello real para que nadie abriera esa carta. Y el que abriera esa carta antes de llegar a su destinatario era sujeto de muerte, porque ese sello real garantizaba que esa promesa que estaba ahí dentro o esas notas llegaran a su destinatario. Significaba que iba con sello real, con autoridad. Los anillos también en la Biblia se mencionan más de 40 veces, tanto hombres como mujeres lo han usado, pero también el anillo tenía que ver con un objeto que demostraba pertenencia. Ese anillo también en la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que pertenecemos a un círculo distinto. Cuando tú viniste a la vida cristiana, cuando ese hijo menor vino al Padre y introdujeron ese anillo en su mano, ese mismo momento él entró de nuevo en el círculo del Padre, en el círculo de la autoridad de su Padre, en el círculo de pertenencia a su Padre. Antes no tenía nada, antes no podría ser identificado. Cuando ese hijo recibió ese anillo, es exactamente el mismo cuadro de lo que ocurrió. Él entró al círculo de su Padre nuevamente y tenía ahora valor, tenía ahora pertenencia, tenía ahora una historia nueva en él. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana, somos rescatados del lodo cenagoso y somos trasladados ahora a una nueva historia en Cristo Jesús, de pertenencia y de nunca acabar, porque los anillos son circulares en representación de que no tienen fin. Siempre están en ese mismo círculo.
Y la idea del padre para su hijo era que él se acordara cada vez que viera su anillo que él pertenecía a su padre y que esa relación nunca se tendría que acabar, que el propósito de Dios para él era que él tuviera de nuevo su dignidad y la autoridad que le estaba dando el padre para él. Cuando usted camina en los ámbitos espirituales, usted debe cargar su anillo. ¿Aló? ¿Por qué debe cargar su anillo? Porque el ámbito espiritual sabe quién es quién. El ámbito espiritual sabe qué depositaron sobre ti. El ámbito espiritual sabe qué hay en tu mano y de qué estás vestido. ¿Cómo dice eso, pastor? Jesús pasa una historia en la escritura donde sus discípulos fueron a echar fuera unos demonios. Y estos demonios entonces le dieron una paliza a estos discípulos. Y ellos no pudieron hacer nada. Los discípulos los demonios le dijeron a los discípulos: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y les dieron una paliza y salieron corriendo los discípulos avergonzados. Ellos conocían quién era y a dónde pertenecían ellos. El mundo de las tinieblas está esperando ver en ti las características de la vida espiritual con que tú te mueves, de la vida espiritual con la que tú estás forrado, vestido, investido también. Por eso estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos, y da la relación de aquellas cosas que usted y yo en la vida del Espíritu estamos llamados a tener disponibles para nosotros, porque el anillo se ha depositado en tu mano, se ha depositado en tu dedo, para que recuerdes que Él es tu Padre, y para el que cree todo es posible. Para que veas que allí tienes dignidad y autoridad, y también tiene la representación de que tu Padre está contigo. También ese anillo tiene una significación pública, es un testimonio público. Cuando un hombre y una mujer se casan, entonces le pregunta el notario o el sacerdote o el pastor al novio y a la novia: ¿qué prenda entregan en testimonio de su amor? Y entonces el novio toma el anillo de la novia y lo pone al frente. Igual hace la novia. ¿Por qué el padre entregó un anillo a su hijo? Como testimonio de que él es su hijo de nuevo. Es el testimonio de lo que Dios ha depositado en ti, de que eres su hijo, de que estás investido de algo distinto para cosas distintas, y estás forrado de una autoridad y de un bien del Padre para su hijo. ¿Cuánto cree que le costó ese anillo al Padre para su hijo? ¿Cuánto cree que ha costado lo que el Señor te ha dado como investimento sobre ti? Para que tú no lo valores, para que tú no vayas a rescatarlo. Este signo público, entonces, la palabra lo denomina que ahora tenemos en Jesús un nuevo y un mejor pacto, que es en su sangre. ¿Sabe cuánto le costó el investimiento y las promesas y los regalos que Dios ha dado para tu vida? Su sangre preciosa. El hecho de que Él muriera en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos sus hijos, y que tú y yo pudiéramos portar de nuevo la gloria de Dios en cada detalle de lo que Él transmite para nosotros. ¿Aló? ¿Usted tiene su anillo puesto? ¿Usted tiene esa garantía del cielo en su vida? Hebreos capítulo 8, el verso 12.
porque seré propicio a sus injusticias